10:15, retomamos. ¿Estamos todos ya listos? Sí, sí, aquí estamos. Con ánimo, sí, no, sí, Sí. vamos. Más adelante se pone más entretenido. Postcarga. Postcarga, ¿qué vamos a llamar como postcarga? Postcarga, en la literatura la definen como la, abre comillas, carga en la que el corazón debe contraerse para expulsar la sangre, es como la fuerza que tiene que poner el corazón para expulsar su sangre hacia la circulación general. ¿Ya? Entonces, en la práctica es difícil evaluar la poscarga, pero vamos a ver cómo la podemos calcular manualmente en la siguiente diapositiva. Y también decir que a mayor poscarga va a ser menor el volumen eyectivo y a mayor poscarga es mayor el consumo de oxígeno por el miocardio. ¿Ya? Entonces, en la práctica clínica, ¿cómo yo puedo evaluar la poscarga? La forma más habitual es a través del cálculo de las resistencias vasculares sistémicas o pulmonares, que nos ofrecen información sobre el tono arterial. Es importante conocer el valor de la resistencia vascular arterial. Solo representa la oposición a un flujo constante. Existe principalmente a nivel de las arteriolas, donde los mecanismos compensadores que controlan el tono vasomotor regulan la presión de perfusión dentro de un rango fisiológico. Entonces, ¿cómo medimos la poscarga? A través de las resistencias vasculares y pulmonares, que insisto, no voy a estar yo manualmente sacando el valor de la resistencia porque me lo da el monitor o me lo da el monitoreo hemodinámico que yo tenga, pero es esta la fórmula con la cual ustedes pueden calcular la resistencia vascular sistémica. Ahora, para individualizar a mi paciente, lo importante es que yo pueda sacar el valor indexado, es decir, el valor por superficie corporal, ¿ya? Y ahí yo puedo sacar el índice de resistencia vascular sistémica, ¿ya? Que ahí se me fue una diapositiva, ahí estaría el cálculo de la resistencia, pero se los envío, ¿ya? Entonces, la poscarga yo la voy a evaluar a través de las resistencias vasculares, pero principalmente a través de las resistencias indexadas, que nos da el valor real dependiendo del peso de nuestro paciente. Ahora, veamos un poquito lo que es contractibilidad. La contractibilidad, y aquí entramos en un terreno un poco hostil, porque la contractibilidad en sí, en la práctica, es muy difícil de evaluar. De hecho, es uno de los parámetros absolutamente más complejos de evaluar, ¿ya? Y ya partiendo de la definición, es complejo entenderla también, ¿ya? Si ustedes se fijan en la diapositiva, la definición de contractibilidad dice relación con la capacidad de acortarse y de generar fuerza del músculo cardíaco, ¿ya? Y aquí miren, ojo, en forma independiente de la precarga, de la poscarga y de la frecuencia cardíaca, es decir, no tiene relación la contractibilidad con esos parámetros, ¿ya? Entonces, en la práctica clínica es difícil evaluarla, es decir, ustedes no van a encontrar y no van a encontrar un valor que les digan, la contractibilidad de mi paciente es 50. No, es difícil, no se puede, es incalculable, ¿ya? Entonces, a mayor contractibilidad, mayor volumen eyectivo. ¿Cómo podemos mejorar la contractibilidad? Con drogas. Ahí esa es la forma de mejorar la contractibilidad cardíaca si su paciente tiene una contractibilidad medida con eco descendida. Solamente eso vamos a hablar de la contractibilidad por el día de hoy. Ahora, poniendo los pies en la tierra, ¿qué podemos medir con lo que hemos hablado hasta ahora? Ya con este monitoreo hemodinámico que nos va a dar información, esta multitudinaria cantidad de máquinas, ¿qué información nos da? Nos da información del monitoreo a nivel de la macrocirculación, es decir, la macrocirculación es
información de presión arterial sistémica, frecuencia cardíaca, presión venosa, presión de enclavamiento de la arteria pulmonar y gasto cardíaco. Es la macrohemodinamia, es lo que vamos a ver hoy día. ¿Y qué es la microhemodinamia? Que es lo que van a ver en la próxima clase. Dice relación el funcionamiento de los órganos y lo pueden medir a través de gasto cardíaco, lactato sérico, niveles de oxígeno y CO2 tisular, saturación de venosa mixta y de CO2 y exceso, base excess en el fondo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos convoca ahora? La macrocirculación o la macrohemodinamia. ¿Está grabando, cierto, chicos, la clase? No me fijé. Sí, profe. Sí, ya, bacán. Ahora, nos vamos a detener, sí, en algo absolutamente relevante para enfermería, que ya entramos al monitoreo hemodinámico invasivo, que es la presión arterial invasiva, ¿ya? Y aquí es importante decir, y aquí voy a poner énfasis, que es importante disponer de una onda de presión arterial de calidad, ya que en el caso contrario será casi imposible o imposible conocer el estado hemodinámico con exactitud de su paciente. Y los datos que van a obtener no reflejarán absolutamente en nada la situación de su paciente. Por lo tanto, aparte de instalar de manera adecuada por enfermería lo que es la línea arterial, yo sé que en algunos lados la línea arterial la instalan los médicos, pero en general la línea arterial la instalábamos los enfermeros, ¿ya? Entonces, aparte de una buena instalación, de elegir bien el lugar, de elegir bien la arteria, de elegir bien dónde va a ir posicionada y de elegir bien el dispositivo que yo voy a elegir también para medir esta presión arterial, ya sea arteriofix o bránula, como ustedes quieran, es importante que nosotros podamos saber cuál es la curva si es una curva adecuada de presión arterial. Partir diciendo que para instalar una línea arterial, usted necesita ciertos elementos. Uno, que es el catéter intraarterial. En algunos lugares se ocupa la Arteriofix, que es una marca Arteriofix, u otros lugares, sobre todo en pabellón, ocupan lo más rápido, que es una bránula, que en general ocupan la 22, que desde pabellón a la UCI llegan como la mona, pero eso ocupan en pabellón, que cuando llegaban estas bránulas de pabellón, yo casi ladraba porque no duran nada. Necesita un sistema flash, ¿ya? Necesita un transductor de presión, hay en el mercado muchas marcas, necesita sistemas de conexión, un sistema de amplificación de señal y el monitor que usted tenga de la marca o el proveedor que su unidad use en realidad. Sistema flash, y aquí hay variación dependiendo del protocolo de cada institución. El sistema flash en general o habitualmente constaba de un suero fisiológico, ¿ya? Que usted conectaba a su transductor. Ahora, puede ser un suero fisiológico de 500, lo ocupan en algunos lugares, o en algunos otros lugares ocupan un suero fisiológico de 250, porque por protocolo algunas instituciones cambian todo el flasheo a los 3 días o a los 5 días. Otros lugares ocupan suero de 500 porque no cambian el sistema. Entonces eso depende del protocolo de su institución. Si ocupa de 250, ocupa de 500, si lo cambia o no, ese es el protocolo de cada institución. Importante decir que sí debe ser un suero fisiológico, no un glucosado al 5, ¿ya? Por la estabilidad de la infusión y por lo que yo les voy a explicar de cómo viaja la onda mecánica hacia el transductor, que es mejor a través de un suero fisiológico, ¿ya? Sistema flash, entonces. Este sistema flash tiene que estar inflado, o debe tener un apurador que debe estar inflado aproximadamente a unos 300 milímetros de mercurio. Y eso le da un delivery de suero fisiológico aproximado por hora de 3 cc. Es decir, usted está infundiendo 3 cc de suero fisiológico a través de la línea arterial de su paciente por hora con 300 milímetros de mercurio de 3 cc, que es importante para cuando usted haga el balance hídrico de incorporar esos 3 cc, ¿ya? Ustedes me dirían, ya, pero es la nada. Sí, pero vaya sumando, ¿ya? Entonces, sistema flash. También necesita transductores.
los transductores también hay muchas marcas en el mercado, pero lo importante de los transductores es que son dispositivos electromecánicos, que la función de los transductores es transformar la energía mecánica en energía eléctrica para que sea leída por su monitor de cabecera, ¿ya? Esa es la finalidad de su transductor. La marca da lo mismo la cual ocupe, pero en el mercado hay muchas. No hay ninguna mejor que la otra en realidad. Todos tienen la misma funcionalidad. Lo otro importante, y porque se los traje aquí en la imagen inferior, tengan cuidado y ojo, porque de repente cuando uno instala líneas arteriales, idealmente la línea arterial debe tener la mínima cantidad de alargadores posibles, es decir, ojalá directo debe estar conectada. Uno de repente le pone alargadores porque quedó justo en el pliegue, qué sé yo, pero ojalá que sean cortos. Y de repente se nos cae la llave de 3 pasos que vienen los transductores y ocupamos otras llaves de 3 pasos. Importante que esta llave de 3 pasos no tiene que ser de muy mala calidad, debe ser de un material que sea poco flexible, ¿ya? O si no, la señal eléctrica, o sea, mecánica, que va a ser traducida por el monitor, va a ser, no va a estar, no va a tener una buena vibración, ¿ya? Importante fijarse en eso. No, o sea, pueden poner cualquiera, les va a traducir igual, pero la señal va a ser distinta, ¿ya? Y el sistema de amplificación, que es un cable en el fondo que usted conecta al módulo del monitor de cabecera y la otra lo conecta al transductor. Lo único que hace es amplificar la señal, nada más, ¿ya? Sin ella, obviamente, no podemos conectar al monitor. Entonces, la conexión es la siguiente. Un apurador que sea a 300 milímetros de mercurio, ¿ya? No menos. Actualmente han mejorado la calidad de los apuradores y ya no se desinflan como antiguamente ocurría que se nos desinflaban todos los apuradores, y por eso antiguamente, hace más de 10 años, nosotros le poníamos heparina a la solución, porque los apuradores eran tan malos que se desinflaban, y a las 2 horas ya teníamos una línea arterial tapada porque los apuradores eran muy malos. En la actualidad ya existen apuradores que les pueden dar una presión sin ningún problema de 300 milímetros de mercurio y ustedes pueden instalar una línea arterial sin heparina, ¿ya? No hay ningún problema. Teniendo un buen apurador lo pueden hacer sin heparina, y en la actualidad ya en la mayoría de las UCI de Chile se utilizan líneas arteriales sin heparina porque uno toma exámenes de la línea arterial. Ahora, si en su lugar por protocolo, en su lugar de trabajo, siguen utilizando heparina, no pasa nada. Uno extrae mayor cantidad de sangre cuando toma la muestra nomás y no existe ningún problema. Importante es el cero anatómico o el eje flebostático de mi paciente. Debe ser en el cuarto espacio intercostal, línea media axilar. Y cada vez usted debe evaluar esa posición, y esto es muy relevante. Si lo instala más arriba o lo instala más abajo, va a haber una variación importante de la presión arterial de su paciente. Y les doy el ejercicio, háganlo. Pongan el transductor más arriba o más abajo y vean cómo cambia la presión arterial en forma marcada, ¿ya? Y, bueno, tenemos la línea arterial, el transductor, el sistema FLAT y el eje flebostático. Eso es importantísimo. Enfermería debe evaluar siempre el eje flebostático y hacer cero al ambiente mínimo unas 2 veces en cada turno, ¿ya? No menos, porque interfiere la presión atmosférica en la medición que usted hace de la línea arterial. Obviamente, y ahí calibración a cero de su paciente. Ahora bien, usted aquí o más adelante me van a preguntar, profesora, ¿qué es lo mejor? ¿Instalar el cero anatómico en el tórax del paciente o en el brazo del paciente? Si ustedes me preguntan a mí, en la literatura no hay nada escrito o fidedigno que diga es mejor en el tórax o es mejor en el brazo. Pero si ustedes piensan en relación al ejercicio clínico, si tienen un paciente despierto en la UCI, cosa que raramente ocurre, y si ponen el transductor en el brazo, el paciente puede elevar el brazo, bajar el brazo y puede alterar la curva de presión arterial. Idealmente instalarlo en el tórax mejor. Pero en algunos lugares tienen por protocolo que es la línea arterial va en el brazo y la PPC va en el tórax.
En algunos lugares no tienen protocolizado nada y ponen los dos transductores en el tórax. No hay ningún problema. Lo importante, en vez del lugar de posición del transductor, es que usted calibre el sistema en el lugar que puso el transductor. Es decir, si lo calibró en el tórax, no, después no lo vaya a cambiar al brazo sin calibrarlo. No sé si me explico. ¿Me explico, chicos? Sí, se entiende. Sí, Sí, profe, sí se entiende. Sí, se entiende. Ya, muy bien. Eso es importante. Porque de repente, cuando vayan a nuestros pacientes, uno dice, chuta, se hipotensó, o chuta, está hipertenso. Pero va a ver el paciente y el transductor o está colgando, o está puesto casi en la ingle del paciente. ¿Ya? Ojo ahí, importante. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Y estas indicaciones son relativas en realidad para la instalación de línea arterial. Sí, monitoreo hemodinámico cuando uno quiere tener una monitorización de la presión arterial, pero más en detalle, ¿ya? Por ejemplo, cuando tengo un paciente con una disección aórtica y lo tengo con droga vasoactiva y necesito a altas dosis y lo necesito monitorizar en forma permanente, instalarle una línea arterial, ¿ya? Porque esos pacientes rápidamente se nos puede hipotensar o hipertensar. O cuando ya lo tengo con droga vasoactiva y necesariamente usted necesita instalar un dispositivo invasivo. Inestabilidad hemodinámica, bueno, ¿para qué definir? Un paciente inestable o en shock debe instalar monitoreo hemodinámico. Cirugía mayor, aquí hablo con cirugía mayor, por ejemplo, una cirugía cardíaca. O sea, que nos llegue un paciente, es una línea arterial o una línea punga a la UCI después de una cirugía cardíaca, es mejor que la anestesista se vaya arrancando de la enfermera porque se va a llevar un buen reto ahí. Y relativo muestras de sangre, porque no voy a instalar una línea arterial para, mi paciente tiene malo acceso, le vamos a instalar una línea arterial. No, eso no sucede. Pero sí cuando se juntan factores, por ejemplo, paciente en shock, paciente grave, paciente inestable, puede ocupar la línea arterial para tomar muestras de sangre. ¿Ya? A eso se refiere, no que yo instale una línea arterial para tomarle a un paciente cualquiera muestras de sangre. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? bueno, Diga. yo estuve un tiempo trabajando en el área de medicina COVID. ¿Ya? Y tuvimos que instalar líneas arteriales para muestra de sangre, porque ¿Ya? la gasometría arterial se pedía cada 8 horas, cada 6, y teníamos pacientes multipuncionados que ya no había por dónde pincharlos, pero no era por el mal acceso, sino que tenían literalmente cototos en la arteria braquial y radial, y tuvimos que hacer eso, que poner Claro. líneas por exámenes. No A había ver, otra no es justificación. lo, no es lo aconsejable, Claro, pero la pandemia nos si hizo... ya, claro, pero si ya está como complejo y corre el riesgo de hacer un pseudoaneurisma, de hacer un síndrome compartamental por exceso de punción, claramente sí. Pero ahí tiene que tener ojo clínico la enfermera para evaluar esa línea arterial. Ya, bueno, y ya si la tiene instalada, conéctela, para que le dé curva y no tenga instalada una línea arterial y el otro lado el manguito de presión. ¿Ya? Claro, no, Eso sí, es importante. estaban conectados a monitor. Ya, sí, eso es importante, porque si yo los veo ahí que tiene una línea instalada, una arterial instalada, y tienen el manguito por el otro lado, créanme que si yo los veo les voy a tirar la hora. No, claramente no. Entonces, Profe, yo tengo una duda. sí, dígame. Lo que pasa es que nosotros en los pacientes COVID que teníamos en UCI, bueno, estaba el 90% en prono y al estar en prono nosotros nos dimos cuenta que cuando los lateralizábamos los pacientes cambiaba mucho la presión arterial. Sí, por la posición del transductor. Claro, entonces finalmente lo hicimos intraescapular, pero a nivel del cuarto espacio intercostal. ¿Eso está bien? Sí, lo importante, miren, lo único importante es cuarto espacio intercostal y cada vez que ustedes cambien de posición, aunque sea mínima su paciente, ustedes cero anatómico y hacen cero ambiental. Cuando ustedes hacen eso, ya están regulando la presión de su paciente. Por ejemplo, después del baño tienen que nuevamente calibrar el sistema. Cuando ustedes lo pronan, calibren el sistema, que no se les pase, chiquillo, porque cambia mucho la presión. Y es importante que ustedes siempre lo midan o todo el turno lo midan en esa posición, que no hayan variaciones importantes. Porque sucede que en un turno, por ejemplo, el paciente tiene una media, una PAM de 50 y en el otro turno
sin mediar nada, el paciente tiene una PAM de 70. Esas cosas de enfermería no pueden suceder. Pero como dice la colega, no existe ningún problema y está correcto lo que ellas hicieron. No hay ningún problema. Importante la calibración del sistema en la posición que esté su paciente. ¿Ya? Cuarto espacio intercostal y no habría ningún problema. Lo pueden ir rotando hacia atrás, no hay problema, como dice la colega. Lo pueden rotar hacia atrás porque, claro, si lo ponen en el cuarto espacio intercostal, línea media axilar, y el paciente y tiene una media herida ahí porque ya por el transductor, córrenla hacia atrás. Pero importante, se entregue en turno, que la otra enfermera lo siga midiendo ahí, o que exista un registro de ya cuando se ponga en posición correcta, ¿ya? Eso es importante. Ya Alexandra me preguntó, ¿cierto? Sí, gracias. Ya, eso es importante, dejarlo registrado o entregarlo a viva voz para que la colega lo sepa, por las variaciones que pueden ocurrir más adelante. Ya. Lo importante también, aparte de la instalación, es saber, yo como enfermera especialista, qué significa la curva, la morfología de la curva, ¿ya? Y aquí le tiro toda la oreja a todos si no saben la morfología de la curva. Y más que yo me acuerde, el ascenso, el descenso, yo les voy, terminadas estas 3 diapositivas, les va a quedar súper claro porque yo debo saber cuál es la morfología de la curva. Bueno, partir diciendo que si yo, en los lugares que yo la mida, la forma de la curva va a ser un poco más distinta, más larga, más aplanada, qué sé yo, pero todos tienen la misma forma. Si ustedes se fijan ahí, la incisura dicrótica todos la tienen. Por ejemplo, si la mido en la raíz aórtica va a ser un poquito más plana, humeral un poquito más picuda, qué sé yo. En el lugar que yo la instale va a tener variaciones, pero la onda en sí va a ser la misma. Entonces, en la literatura que ustedes revisen, la llaman, de estos números que están ahí, las llaman, las denominan con distintos nombres, pero es lo mismo. Por ejemplo, lo que ahí ustedes ven en número 1, siempre va a ser la presión arterial sistólica. Siempre, ¿ya? Con distinto nombre, pero es la presión arterial sistólica. La que está acá, que vamos a ver en la otra diapositiva, que se correlaciona, es la incisura dicrótica. Y número 3, esa es la presión arterial diastólica, es el valor numérico de presión arterial diastólica. Ya, veamos cómo se correlaciona con el electrocardiograma. Ya, esto es relevante. Si ustedes se fijan acá, en la parte inferior, aquí nosotros tenemos la curva de presión arterial. Aquí está. Entonces, la curva, cuando yo la evalúo y cuando anoto el valor numérico, tengo que entender que existe y se correlaciona la parte ascendente con el sístole, ¿ya? Ese es el sístole, eso quiere decir, esa es la onda picuda, digamos, el sístole, ¿ok? Cuando va en ascenso es la apertura de la válvula aórtica, sístole, ¿ya? La incisura dicrótica dice relación con el cierre de la válvula aórtica y comienza el diástole, ¿ok? Esto es relevante y arriba ustedes tienen la correlación con el electrocardiograma. Ahora, ¿por qué es relevante? Tenemos, no se le olvide, el sístole y el diástole de la onda. Ya, sigamos más adelante y me van a entender por qué le pongo tanto énfasis. Como enfermería, esto es lo que nosotros debemos saber como enfermería, ¿ya? Y es importante que uno se pregunte lo siguiente cuando ya tiene su línea arterial instalada o está recibiendo turno. ¿Está normalmente amortiguada la línea arterial que estoy evaluando? ¿Está subamortiguada? ¿Está sobreamortiguada? Sabemos que estos datos son importantes y aquí la curva subamortiguada sobreestima la presión sistólica y subestima la diastólica, ¿ya? Por ende, la presión de pulso está erróneamente elevada, ¿ya? Es decir, si está subamortiguada, es decir, no amortigua bien el sistema, tengo presiones erróneas. Curvas sobreamortiguadas subestiman la presión sistólica y sobreestiman la diastólica. Ya, no se enreden con las palabras, sí da lo mismo. En resumen, si
el sistema no está bien medido, calibrado, tienen presiones erróneas, malas, no funcionan, no sirven. Existen dos elementos que ustedes tienen que tener en la mente para todos los sistemas que tengan medición con transductores. Dos palabras, dos características. Uno, lo que es la resonancia, y lo otro, lo que es la amortiguación. La resonancia se refiere a las oscilaciones propias del sistema. La resonancia, ¿cómo se traduce a una onda? Eso es resonancia. Y la amortiguación es la pérdida de energía de la onda de pulso, es decir, cómo el sistema toma esta onda, la traducen a una onda ya normal, ¿ya? Como logro el sistema que ustedes la vean. Eso es amortiguación. Como la amortigua el sistema para que no existan errores de medición. Entonces, en primer lugar, necesitamos conocer las características de la onda sobre la que va usted a trabajar. Entonces, esta onda es una onda mecánica, similar a la del sonido. Estoy hablando más lento para que se entienda, no por otra cosa. Similar a la del sonido, por lo que se transmite a través de medios físicos. ¿Cuáles son esos medios físicos? Un medio viscoso, que es la sangre, y un medio no viscoso, que es el suero fisiológico. Por eso nos sirve el glucosado al 5. Y además, vayan a pasar un glucosado al 5 a una arteria. Los aplaudo. Entonces, suero fisiológico para la línea arterial, porque por medios físicos se transporta de mejor forma esta señal. ¿Ok? Entonces, del balance óptimo de amortiguación es una onda de presión que será válida y representativa. Si estas dos características están bien medidas, van a tener una curva correcta. Entonces, resumiendo, si la amortiguación de la sonda, de la curva, es inadecuadamente baja, ¿ya? Lo que llama overshoot, si la curva es inadecuadamente baja, la curva de presión arterial va a estar subamortiguada, o poco amortiguada, o undershumping, lo que ustedes ven en la imagen, ¿ya? Y esto se debe a que cuando las tabuladuras son muy blandas, la llave de 3 pasos, estamos hablando que yo la cambié y puse cualquiera, muy largas, puse un alargador del porte de un buque, o de diámetro interno muy grande, el sistema tendrá dificultades para amortiguar la frecuencia de resonancia. Y en la práctica es difícil de corregir, pero por lo tanto no pongan tantos alargadores, tanta llave de 3 pasos, porque si no el sistema no va a arrojar mediciones correctas, ¿ya? A eso le vamos, cuando la curva esté muy picuda por problemas del sistema, se llama undershumping, ¿ya? Y es una señal, overshot, hiperresonante, ¿ok? Entonces, ahora, si la amortiguación es inadecuadamente alta, la curva resultante será anormalmente plana, o sobreamortiguada, o como dice ahí, overdamping. En estos casos debemos pensar que el sistema amortigua de más producto de los coágulos. Existen coágulos, existen burbujas en la zona que ustedes deben evaluar. O está acodado el sistema, o está doblado el sistema, qué sé yo. Y ahí lo que ustedes dicen, la curva está dampeada porque está muy amortiguada. Entonces, hay dos características que ustedes deben evaluar, que es el overdamping y el underdamping. ¿Está muy amortiguada o no está amortiguada su curva de presión? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí tienen una imagen. ¿Qué vamos a hacer? El test de SNAP. El test de SNAP o curva cuadrada es cuando ustedes, para evaluar si su curva es adecuada o no, o les cabe la duda, porque ya hicieron el cero, ya vieron todo, y siguen teniendo dudas con esa curva,
test de SNAP o curva cuadrada. Cuando ustedes levantan para hacer el barrido, para que pase suero más rápidamente por su línea arterial, ¿ya? Deben evidenciar en el monitor de cabecera esto, una onda cuadrada, que cuando ustedes sueltan la zona del transductor, o colita de chancho también creo que por ahí les dicen, muy coloquialmente, cuando ustedes lo sueltan, va a tener una oscilación hacia abajo y vuelve a su curva normal. Eso es una curva óptimamente amortiguada. Si está subamortiguada o picuda, van a tener un test de SNAP o curva cuadrada que va a caer y va a dar varias oscilaciones antes de volver a su posición normal. Está subamortiguada, ¿ya? Por el contrario, si está sobreamortiguada o está muy amortiguada, van a hacer el test de SNAP, curva cuadrada, y casi no va a tener oscilaciones, ¿ya? Está subestimando la presión arterial, ¿ya? Hagan esta medición, chiquillos, para saber si el sistema está amortiguando o supraamortiguando su línea arterial y está dando malas señales. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No. Bien, sigamos. Bueno, eso es la misma imagen, lavado por arrastre o test de SNAP o curva cuadrada, como ustedes quieran llamarle. ¿Ya? Es lo mismo que en la diapositiva anterior. Contraindicaciones que también son relativas, porque de repente uno tiene un paciente con grave, con coagulopatía, o que estaba tomando neosintronistal, igual la línea arterial, por eso aquí digo que son relativas, pero tengan ojo con eso, con el sangramiento, porque puede ser un síndrome compartamental por hematoma, ojo ahí. Cuidado con las enfermedades vasculares periféricas, y también, importante, se instala línea arterial sin hacer las evaluaciones de circulación colateral, háganla, porque les voy a mostrar unas imágenes y que a nosotros nos sucedió de escasa circulación colateral. Obstrucción vascular proximal, cuidado ahí, ausencia de la circulación colateral, bueno, aquí lo que les decía recién, y lesiones en el sitio de inserción, relativas. Yo sé que la enfermería las puede instalar en todo esto, pero solamente hay que tener mayor observación. Complicaciones, yo en general de todo lo que sale ahí descrito, que sale descrito en la literatura, lo que yo sí he visto es el dolor en la zona y eritema. Trombosis de la zona no he visto nunca, pero está descrita en la literatura. Embolización no he visto, también sale descrita en la literatura. Hematomas sí, hematomas he visto sobre todo en los pacientes añosos y con tratamiento anticoagulante, un hematoma importante. Infección del catéter difícil, yo no lo he visto nunca, pero sale descrito en una proporción no menor, y pseudoaneurismas. De las que salen ahí, ustedes como enfermeros, ¿cuál les ha tocado visualizar con mayor frecuencia? El dolor y edema yo creo que es una de las Sí. más comunes. Exacto, yo creo que esa es la principal. El resto yo no he visto nunca. En mi experiencia nunca vi. ¿Ya? Sí, dolor. Yo he visto A lo harto más se le infectan los hematoma. puntos, pero nada más. Sí, hematoma he visto harto igual. Sí. Pero así como Por infección de la múltiples zona puntos. y posterior sepsis, no, yo no he visto nunca. Nunca. Yo vi una ¿Sí? infección de la zona, sí, por una línea arterial. Como celulitis. Parecía como una flebitis de una vía venosa. ¿Ya? Era así. El sitio de infección Perfecto. enrojecido, con salida de exudado, igual. Ya. Si ustedes Como una- piensan, trombosis, Exacto, sí, y con isquemia de la extremidad. sí, esa es la fotografía que les traje más adelante. Si ustedes piensan en relación a lo que hablaba Carla de la sepsis, para que exista una infección local o sepsis, digamos, es complejo y tiene que haber una muy mala manipulación. No quiero decir que haya sido el caso, Carla, pero es un sistema que no es como la vía venosa, que es un sistema que va hacia el corazón, es un sistema que va hacia la extremidad. Por lo tanto, no debería haber, si existe alguna bacteria, no debería serle fácil entrar al torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces, que se genere una sepsis, de más hay descrita en la literatura alguna, pero que se genere una sepsis en un flujo
que no es venoso, lo encuentro como un poquito raro, por no decir, yo creo que quizá no existió una buena limpieza de la zona, también podemos estar ahí debatiendo con qué limpiar, eh, pero es como difícil, ¿ya? No imposible, obviamente. Ya, y esto es lo que hablaba el compañero. Sale descrito mucho en la literatura las isquemias de extremidades, y también ahí me tocó ver. Este caso, bueno, los casos descritos en la literatura son casos extremos, ¿ah? Pero yo sí he visto las isquemias de las extremidades inferiores, sobre todo porque uno de repente hizo una buena evaluación colateral y tenía pacientes buena evaluación colateral, pero hacen igual isquemia, entendiendo que son pacientes que tenemos en la UCI, son pacientes choqueados, sépticos, que en general hacen coagulopatías importantes, ¿ya? Entonces sí, están descritas estas complicaciones en la literatura. Y aquí hay una infección de catéter, pero eso parece catéter venoso central que línea arterial. Pero, y si ustedes se fijan, son todas infecciones como locales. Acá hay infección de los puntos, en realidad. Donde sí hay descrito más en la literatura es cuando uno instala línea arterial en las extremidades inferiores, lo que es trombosis. No sé si a ustedes la trombosis les tocó en extremidades inferiores o en extremidades superiores. Yo he visto en ambas. En ambas, ya. Yo no, es importante que esos casos los reporten, chiquillos, y lo tengan para, incluso los podían hasta publicar, son súper buenos, porque en la literatura hay súper pocos casos reportados, y sería un súper buen aporte el reporte de esos casos. Ya es lo que está descrito en la literatura, que yo he logrado pesquisar. Ya, bueno, y este sí fue un caso propio, ¿ah? Así se ve la extremidad, ¿ya? Mal perfundida, que no tiene circulación colateral, bueno, ¿para qué hablar del llane capilar? ¿Ya? Entonces, solamente decir que la instalación de línea arterial es un procedimiento que para enfermería es habitual, no tiene mayor complicaciones, las complicaciones son puntuales. Bueno, en este caso lo que se puede hacer es retirar la línea y ahí no debería pasar a más, ¿ya? Eh, pero sí, en la literatura hay algunos casos puntuales que se ha resultado la amputación de algún miembro, digamos, de algún dedo, ¿ya? Cuando vean las señales, retiran inmediatamente la línea arterial. Ya, eso lo relacionado a línea arterial. No sé si tienen dudas en relación a línea arterial. Es netamente enfermería la línea arterial. No dudas, seguimos con PVC, mi amiga PVC. ¿Seguimos? Ninguna duda. Vamos. En relación a PVC, que ustedes ven muy hermoso ahí y su curva maravillosa con todos sus puntos que se relacionan con el electrocardiograma también. Hablar de la PVC es solamente describir que está cumpliendo años. Ella fue introducida en el año 1962 y fue la panacea en ese año como predictor de precarga, y fue el primer paso para el monitoreo hemodinámico en la cabecera del paciente. Y según reportaba la literatura y según sigue reportando algunas literaturas, que en ausencia de patología valvular tricuspidia, la presión venosa se correlacionaba fielmente a la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. No voy a abrir debate todavía en relación a esto para que debatamos si esto es tan real o no, pero eso es lo que se creía en la literatura de esos años, y bueno, hay literatura que sigue pensando lo mismo. Pero claramente a través de los años se ha descrito que es una aproximación, y como valor unísono nos sirve de mucho. Bueno, en la literatura, dependiendo del autor que ustedes revisen la literatura, la definición de PVC son infinitas más una. Les traje solo algunas, pero en general todos apuntan como que es un predictor de la precarga. Índice de rendimiento cardíaco, la fuerza que ejerce la sangre a nivel de la aurícula izquierda, presión de las grandes venas, es una constante fisiológica que refleja con fidelidad el rendimiento del músculo cardíaco. Si ustedes se fijan, son todas definiciones que apuntan a lo mismo, pero hay que tener cuidado cuando uno mida la PVC. Ahora la PVC, dependiendo de donde quede la punta del catéter, va a medir distintas presiones. Si queda en la aurícula derecha, los valores van a oscilar entre 0 y 5 centímetros de agua,
mientras que si queda en la vena cava superior, alrededor de 6 a 12 centímetros de agua. Ahora, hay médicos antiguos que vienen y ustedes le dicen, ya, lleve la PVC a 12, pásele volumen para una PVC de 12. Ya, pero, ¿qué me está hablando? ¿Centímetros de agua o milímetros de mercurio? Los médicos antiguos hablaban de centímetros de agua, pero sus monitores, los monitores en la actualidad, miden milímetros de mercurio, o todavía, o viceversa. Ya tengan cuidado con la unidad de medida de su monitor. Hay algunos que lo tienen en centímetros de agua y los otros que tienen en milímetros de mercurio. No es lo mismo. Ojo ahí, no es lo mismo. Para hacer si ustedes lo quieren pasar de centímetros de agua a milímetros de mercurio, tienen que hacer la conversión. Y la conversión es, 1 milímetro de mercurio equivale a 1.3595 centímetros de agua. Tienen que hacer el cálculo. ¿Ya? Porque, ¿de qué estamos hablando? ¿Centímetros o milímetros? Y lo importante es ver la radiografía para ver dónde quedó el catéter. Bueno, y aquí porque se indicaba antiguamente como predictor de la precarga, digamos. No, por eso se indicaba. Y aquí les traje cuál es la curva y también preguntar, cuando ustedes miden la PVC, ¿se toman el tiempo de ver que tenga una curva adecuada? ¿Localizan o dejan el monitor de cabecera en una escala adecuada para monitorizar su PVC? Es decir, tiene una PVC de 3 y yo la tengo con una escala de 30 o de 60. Importante eso, porque si no estamos anotando valores, absolutamente valores que no sirven de nada. Miren, la PVC tiene curvas y tiene que se correlacionan también con el electrocardiograma. No vamos a entrar en detalle, pero tiene una onda A, que es el fin del diástole, una onda C, inicio del sístole, una onda B, que es el fin del diástole, una onda X, mitad del sístole, y una onda Y, inicio del diástole. Ahora, no es necesario que me las aprenda de memoria, solamente que yo como enfermero intensivo debo saber que la onda de PVC tiene también una curva clara que tiene componentes, ¿ya? Que se correlacionan con el electrocardiograma también. Por lo tanto, no puedo medir la PVC, lo que sale en el monitor y tener una curva absolutamente planita en el monitor, porque tampoco ajusté la curva de medición y tengo anotado cada 30 minutos la PVC, que no sirve de nada si yo no la analizo. Ahí tienen una curva real, ¿ya? Eso es una curva. Y yo lo tengo que medir en escalas, y yo tengo que ver cuál es la escala ideal para objetivar la PVC de mi paciente. No un valor porque sí. Ajusten la escala. Estoy solicitado hoy día. Y es importante saber y entender que existen falsas lecturas de PVC. Si tienen dudas, prendan el micrófono, chiquillos. Va a tener alteraciones con el ventilador y la modalidad ventilatoria. Si tienen lesiones intracardíacas o si tienen lesiones por ocupación intracavitarias. Mala posición del catéter, punto de referencia errado, tos, maniobra de Valsalva, bloqueo del catéter por burbujas, trombo, qué sé yo, malas lecturas, porque lo mido en no lo mido, digamos, en la fase respiratoria adecuada, y etcétera. Si se fijan, no son cosas menores, ¿ya? Entonces, pregunta al público, a la audiencia. ¿Quién me puede decir ahí una aproximación del valor de la PVC? Vamos, si es para aprender, no importa que nos equivoquemos. Ahí aparece que es 9. ¿Ya? Ahí me parece que es 9. ¿Ya? ¿Quién más quiere decir algo? Pero como que entre 10 y 15 podría ser. ¿Ya? Gracias, Erwin. ¿Quién más? Ya, chiquillos, tírense al agua, así estamos aprendiendo. Ahí tiene una escala de 10, perdón, ahí es 20. Ahí está el 10. Vamos, al ojo, tírense al agua, si valores, igual nos vamos a equivocar. Denle, vamos. Cintia, ¿qué valor ve usted ahí? Lo mismo que Erwin, entre 10 a 15 ¿Ya? más o menos, porque Perfecto. la línea media. Ya, Alexandra.
9. ¿Ya? Porque Claudia. sería un promedio entre la más baja y la más alta, ¿o no? No. Claudia. O sea, según monitor 9, pero siento que el rango es como, no sé, a lo mejor te digo acá, pero siento que el rango es como de 0 a 20 muy grande, entonces habría que como que optimizar la curva para ver mejor, Sí. ¿no? Bien, habría que optimizar la curva. Lo primero que uno como enfermería debería hacer, optimizar la curva. Bien. El valor numérico que ustedes ven ahí, y si uno de repente no quiere, bueno, con COVID es distinto, porque uno privilegia no entrar a la pieza tan seguido, pero si uno quiere anotar solamente el valor numérico, ojo ahí, miren, les voy a mostrar dónde quedó el catéter, es un catéter recién instalado, miren, ¿dónde quedó? Miren, ahí está. Me corrí para adelante. Van a tener que volver atrás. Está tan entretenido. Esperen. Ahí. Ya, ahí. ¿Dónde está la punta del catéter? ¿Estará bien? Está fuera del corazón. Está en el pulmón, chiquillos. En el pulmón, sí. Está en el pulmón. ¿Se dan cuenta que es importante o no? Entonces la PVC no sirve de nada. ¿Cachan o no? Que es importante que enfermería, de repente los médicos piden exámenes y no los ven. Por lo tanto, este paciente estuvo, no sé, 3, 4 horas y se le infundió un poquito de suero también a ese pulmón. Ahí mi hermano fueron droga y se le midió PVC. ¿Se dan cuenta o no que enfermería es relevante para, ojalá, doctor, vio la radiografía? O ya sí da lo mismo, no somos nuevos, no sabemos ver dónde está el catéter. Aunque aquí, en este caso, no sucede siempre igual, se observa que no está en posición adecuada, ¿ya? Entonces yo anoté mi PVC, tengo mis valores, yo hice todo mi trabajo como enfermería. No, po, está mal ahí, ¿ya? Sigamos. Me quedé pegada. Discutamos un poquito. Bueno, hay un millón, saqué algunas literaturas de aquí para no abarrotar esta imagen de información, pero solamente decir que la PVC como valor, y lo he venido repitiendo harto, la PVC como valor único no nos sirve como predictor de precarga, ya no sirve para nada. Ahora, si está inmersa con otros valores, nos sirve mucho. Y si además yo veo cómo va evolucionando mi paciente, pero como valor individual, como predictor de precarga, como para pasar volumen, no, ojo ahí, importante, no se guían solo por eso, ¿ya? Existen millones de literaturas que ustedes pudieran revisar que incluso tiene como para utilizarlo, para pasar volumen solo la PVC, aumenta la mortalidad de sus pacientes, ¿ya? No voy a entrar más en detalle. Si me quieren leer más, me piden, porque tengo mucha literatura al respecto en relación solo a la PVC como valor indicativo, como predictor de precarga y sin otro acompañamiento al lado. Y ahora vamos a entrar a lo que es monitoreo hemodinámico invasivo y vamos a evaluar lo que son tres sistemas de medición, que es lo que más se utiliza. Por cosa de tiempo no los vamos a poder ver todos. Habría sido ideal, pero por cosa de tiempo no vamos a poder. Pero vamos a ver sistemas invasivos, que es el catéter de Swan-Ganz, mínimamente invasivo, que vamos a ver lo que es el catéter PAICO, y no invasivo, un esbozo de lo que es la ecocardiografía Doppler, ya muy someramente. Porque aquí ya nos vamos a llevar el resto del tiempo. 11:30 me avisan para dar recreo. Ya, partimos entonces. Partir diciendo, nuestro amigo catéter Swan-Ganz, está abuelito, está viejito nuestro catéter de Swan-Ganz, ya está un poquito dejándolo de lado, abre comillas sí, porque han nacido otros sistemas de monitoreo que son menos invasivos. Solamente decir que el catéter de Swan-Ganz es un catéter de polivinil radiopaco que mide aproximadamente 110 centímetros de diámetro,
En la actualidad existen, pero en el mercado, una variación importante de catéteres de Swan-Ganz con marcapaso, con pentalumen, etcétera, etcétera, etcétera. Millones de variaciones, ¿ya? Solamente decir que el catéter de Swan-Ganz da bastante información de todo lo que es la parte cardiovascular de su paciente en estado crítico. Se utiliza sobre todo, y todavía se utiliza, cuando el paciente tiene alguna patología de tipo cardiovascular. Ahí el Swan-Ganz tiene utilidad importante todavía versus el PAICO, pero el catéter de Swan-Ganz antes era el gold standard, que actualmente ya no lo es en las UCI a nivel de mundiales y de Chile, pero sí todavía se utiliza cuando el paciente tiene, como ya les dije, patologías de tipo cardiovascular. El catéter de Swan-Ganz que ustedes visualizan ahí, a grandes rasgos, no vamos a ver todos los lúmenes del catéter porque nos llevaríamos todo el día. El catéter de Swan-Ganz está cubierto por una sustancia o material para reducir el riesgo de infección bacteriana, porque es un catéter bastante invasivo, y para disminuir la probabilidad de trombosis. Tiene partes, y algunas de ellas son una luz proximal, que ustedes ven acá. Esta luz proximal se encuentra a unos 30 centímetros de la punta del catéter en la aurícula derecha, queda ubicada, ¿ya? Tiene una luz distal, ¿ya? Se encuentra en la punta del catéter de la arteria pulmonar y se usa para medir la presión de enclavamiento de este catéter y la presión de arteria pulmonar también. Y tiene además una punta, tiene una luz, el balón, digamos, en el cual se ubica unos 2 centímetros de la parte final del catéter y tiene un balón que se infla con entre 0,8 y 1,5 ml para que yo pueda hacer una presión de enclavamiento de la arteria pulmonar. Bueno, y tiene termistor y qué sé yo, pero eso en general lo que trae un catéter de Swan-Ganz. La punta, que es el balón para la presión de enclavamiento, que uno la infla con esa jeringa, que es pequeñita. Tiene una vía proximal, ¿ya? Que en el fondo tiene 2 o 3 vías, dependiendo del tipo de catéter, para utilizar, para infundir lo que sea. La ubicación del termistor, está ahí, que yo la conecto al monitor de cabecera, ¿ya? Y insisto, hay pentalumen, que son más invasivos todavía, y para marcapaseo, etc. La localización de este catéter se puede instalar vía yugular y vía subclavia. Ojo con las instalaciones subclavia, que pueden puncionar la cúpula del pulmón, y que su neumo puede aparecer desde las 2 a las 24 horas, si es el pinchazo muy pequeño, ¿ya? Entonces, cualquier instalación subclavia deben tener una evaluación radiológica en la instalación o 24 horas después, o si no quieren evaluarlo a 24 horas después, idealmente evalúen la condición respiratoria de su paciente. Ahora, todo paciente que tenga instalado un catéter de Swan-Ganz debe tener una imagen radiológica diaria, por lo menos, ya que es muy fácil que su catéter migre hacia otro lado o se salga de la posición adecuada. Entonces, un catéter que se instala, y si se fijan, y aquí para que vean que es muy invasivo, aurícula derecha, ventrículo derecho, y va hacia la arteria pulmonar a enclavarse. Por lo tanto, tiene que ingresar a las cavidades cardíacas. Bueno, ahí, como ya les decía, tiene de fibra óptica, de filamento, térmico, marcapaseo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿por qué medir gasto cardíaco y monitorizar? Con Swan-Ganz valora la función cardíaca, valora cómo está su corazón y evalúa presiones a nivel cardíaco. Monitoriza la situación hemodinámica de su paciente, sobre todo si tiene algunas alteraciones de tipo cardiovasculares, sirve bastante todavía el catéter de Swan-Ganz, y guía el tratamiento o la terapia de su paciente. ¿Ok? ¿Qué permite medir el catéter de Swan-Ganz? Presiones de aurícula derecha, ojo, miren, presiones de aurícula derecha, presión de arteria pulmonar, por lo tanto todo es un estimativo. Presión de capilar pulmonar, estima la presión de la aurícula izquierda, y presión de ventrículo izquierdo, es un estimativo. Y también lo utilizamos para obtener muestras de sangre venosa mixta, y también
nos ayuda para obtener información de gasto cardíaco por termodilución y evaluar variables como son resistencia vascular sistémica, tanto indexadas o no, y pulmonares. Y volumen sistólico también lo podemos medir. Esto ya lo vimos, qué significa gasto cardíaco, y en general el valor del gasto cardíaco va de 4 a 8 litros por minuto. Ese es el valor en un paciente normal. Lamentablemente en la UCI nuestros pacientes son todos anormales o enfermos o en shock. Y el índice cardíaco va alrededor de 2,5 a 4 litros por minuto por metro cuadrado. Y aquí, si no me equivoco, aquí está. Este es el cálculo manual de lo que es la superficie corporal de su paciente, que en general en hombres es 1,9 metros cuadrados y en mujeres de superficie corporal es 1,6 metros cuadrados. Y ahí está cómo ustedes pueden sacar la superficie corporal de su paciente, ¿ya? Este valor lo da el monitor de cabecera, no es necesario sacarlo manualmente, pero eso es como ustedes como enfermeros de crítico pueden tenerlo en la mente, ¿ya? De cómo se calcula la superficie corporal de sus pacientes. Ya, esa es la luz o la punta del catéter de Swan-Ganz que uno infla para que se pueda avanzar desde la aurícula al ventrículo, a la arteria pulmonar y enclavarlo. Esa es la punta. Antes de instalar el catéter de Swan-Ganz, uno tiene que instalar otro catéter para que pueda pasar directamente hacia las cavidades cardíacas. Y es un catéter que se llama catéter de check flow, que es el que está aquí. Este catéter es un catéter de grueso calibre, por lo tanto, idealmente este catéter no debiera estar más de 5 días instalado. Es un catéter muy invasivo, es muy grande, en general mide como 8 French, más o menos, bueno, dependiendo del número de catéter de Swan-Ganz que ustedes quieran instalar. Y además tiene un dilatador, por lo tanto, no es menor el orificio que queda en la instalación de este check flow, y además tiene otra vía de acceso, por lo tanto nosotros si instalamos un pentalumen Swan-Ganz con este check flow vamos a tener otro acceso más. Por lo tanto, tenemos a nuestro paciente muy invadido con la posibilidad de que pasen bacterias directamente a las cavidades cardíacas. Lo tenemos muy invadido. Por lo tanto, aquí el cuidado de enfermería es absolutamente primordial. Bueno, aquí este es el kit de catéter de check flow. Este es número 7 French, hay más grandes, obviamente. Y trae un bisturí para romper la piel, trae además un dilatador, y la guía para poder insertarlo. Y así se inserta el catéter el check flow, ¿ya? Bueno, aquí se está instalando vía yugular. Los que han instalado o han presenciado la instalación de este catéter saben que no es menor la instalación, ¿ya? Es un catéter grueso y no es muy blandito, es un poquitito rígido. Y uno siente cuando va ingresando hacia el paciente porque siente como se rompen cuando pasa por el tejido subcutáneo, por ejemplo. Ya no es menor la instalación. Subí una imagen para los chicos que nunca han visto la instalación, se la subí a la plataforma. Y aquí ya queda un check flow instalado, ¿ya? Que refluye claramente, y si se fijan no es menor, es grande. Y aquí queda adherido puntos, ya que enfermería ahí debe curarlo antes de dejarlo fijo, ¿ya? Y ahí depende del protocolo de cada institución, si lo ponen con Tegaderm, con gasas con antibiótico, qué sé yo. Las gasas con antibióticos no están muy bien validadas, pero depende del protocolo de cada institución. Antes le ponían hasta gasitas con clorexidina. No es muy recomendable por las lesiones a la piel. Y así tenemos el check flow instalado, y por ahí va el catéter de Swan-Ganz, ¿ya? Y si se fijan, el catéter de Swan-Ganz, como yo lo voy a ir introduciendo para poder enclavarlo, tiene que tener todo un sistema estéril, y tiene que tener una camisa encima, estéril, que esa es la camisa que cuando yo lo instalo, tengo que poner esa camisa encima para evitar con mis manos o con la ropa de la cama contaminar este catéter. Y está el sitio de inserción, ya con sus puntos, está listo para que enfermería lo cure, lo selle, lo fije, y procedamos a ya medir lo que es monitoreo hemodinámico. Aquí tenemos
Check Flow, bueno, esta es una variación, tiene 2 lúmenes. Check Flow, Swan-Ganz. Ya, esa es la camisa que yo les decía. Este es un catéter normal para medición para medición, ¿ya? Profe, Y aquí, ¿sí? esa camisa de la que usted habla, como para hacerme una idea, porque yo no lo he visto jamás, es como la que traen las sondas marcapaso, ¿no? Lo mismo, Cumple la misma función. sí, Ya. lo mismo. Bueno, aquí está un sistema... Pero porque cuando instalas, yo tampoco conozco ni he visto la instalación del SWAN, pero ese catéter Check Flow no, es distinto, ¿no es la base para la sonda marcapaso? Lo mismo. O sea, cumple la misma función, porque la idea del check flow es que por ahí usted inserte el catéter marcapaso o inserte a través de ese, inserte el catéter de Swan-Ganz, ¿ya? Es como la vía A, ¿ya? Es como un Seldinger, ¿ya? Es como utilizarlo como un Seldinger. Yo instalé el check flow y a través de él voy a instalar el marcapaso o el catéter de Swan-Ganz, ¿ya? Ahora, si yo retiro el catéter, el Swan-Ganz, o retiro el catéter marcapaso, puede quedar puesto el check flow. No se recomienda, porque la idea es sacar rápidamente el check flow por la posibilidad de infección, pero puede dejar el check flow antes de, no sé, unas 3, unas 4, unas 5 o 24 horas antes de retirar el check flow, dejarlo instalado, no pasa nada, porque tiene una válvula unidireccional. Ya, es lo mismo en el fondo. Esquemáticamente, así queda instalado el catéter de Swan-Ganz. Y bueno, tiene que instalar la PVC, cuarto espacio intercostal, línea media axilar, la posición, siempre medir la misma posición del paciente, debe tener instalado una línea arterial, ¿ya? Si no, no puede medir gasto cardíaco. Tenemos que tener una línea arterial, si no, no sirve, o un infusor, ¿ya? Y tenemos que tener, además, que lo vamos a ver un poquito más adelante, un sistema de medición de termodilución para poder medir gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, va a estar instalado nuestro catéter de Swan-Ganz, nuestra línea arterial, y eso a través de unos conectores que vamos a ver más adelante, se conectan hacia la cabecera del paciente. Ya. Como enfermería, y esto es netamente enfermería, cuando se está instalando el catéter de Swan-Ganz, ya tenemos el check flow instalado, ahora vamos a meter el catéter de Swan-Ganz, todo esto es un procedimiento estéril, el médico está estéril, el paciente está con encima con una sábana estéril, y la enfermera que asiste idealmente también debe estar vestida, ¿ya? ¿Qué es lo que el médico en general, cuando está instalando el catéter Swan-Ganz, habitualmente queda de espaldas al monitor, ¿ya? Habitualmente, porque no siempre sucede así, y él no va a visualizar el monitor, lo va a visualizar usted. Por lo tanto, el médico inserta el Swan-Ganz, y usted le va diciendo, según la curva, el médico le va a decir, ya, infle el balón, usted va a decir, inflado balón, y empiezan a aparecer las curvas. Usted le dice, ya, estamos en aurícula derecha, cambia la curva, usted le va a decir, estamos en ventrículo derecho, cambia la curva, usted le va a decir, estamos en arteria pulmonar, ¿ya? Y usted para enclavar tiene que obviamente desinflar el balón, y cuando está ya casi listo, cuando esto ya se evidencia arteria pulmonar, usted nuevamente infla el balón y le va a dar la presión de enclavamiento. ¿Qué es eso? ¿Ya? Estamos ya en la arteria pulmonar, estamos casi en la zona West 3 del pulmón, ¿ya? Y esto usted tiene que saber la curva de aurícula, ventrículo, arteria pulmonar y presión de capilar pulmonar. Usted la debe saber como enfermera de intensivo, ¿ya? No puede no saber. Por ejemplo, sucede muy habitualmente que usted tiene a su paciente con mediciones de arteria pulmonar, se bañó el paciente y usted dice, qué raro, cambió la curva, parece una curva de ventrículo derecho. Y claramente con el baño ese Swan-Ganz puede migrar o puede autorretirarse. Entonces usted no conoce la forma de la curva, va a entregar turno con un catéter de Swan-Ganz puesto en el ventrículo. Entonces, ojo ahí. Y claramente, la presión de enclavamiento, para los que no conocen, de arteria pulmonar, uno hace una medición corta, rápida, y desinfla el balón, y ahí queda midiendo presión de arteria pulmonar. No es que quede permanentemente enclavado ese catéter de Swan-Ganz. Ya. Y aquí les traje
vamos a ver si podemos visualizarlo. Es sin sonido el video por si acá. Esto es lo que ustedes van a ver al monitor cuando están instalando un catéter de Swan-Ganz. Fíjense bien. El médico aquí les dice, infle el balón. Ustedes dicen, balón inflado. Con 1,5 idealmente se infla el balón o con 1 ml, depende. ¿Ya? Inflado balón. Y el médico comienza a migrar el catéter o a avanzarlo. Ahí va. Miren, ahora va a pasar a ventrículo. Miren lo que pasa. Ahora vamos a pasar a arteria pulmonar. Miren, fíjense la onda. Ya, ahora lo vamos a enclavar. Se enclavó. ¿Ya? Esta imagen la tienen en la plataforma, ¿ya? Para que lo revisen y lo vuelvan a ver y vean la forma de las ondas. Pero eso es lo que ustedes visualizan en pantalla, cuando está, o sea, en la cabecera del paciente. Y aquí nuevamente tenemos, esto es una imagen, al monitor cuando ustedes enclavan el catéter de Swan-Ganz. Eso es lo que van a ver, visualizar. Ese es el cambio de curva. Y si yo pudiera correlacionar, este es un electrocardiograma, correlacionar la presión el enclavamiento o el procedimiento de enclavamiento con la curva que les da el monitor, es esto. Esto es el electrocardiograma, que no hay alteración a no ser que comience el popurrí de arritmias cuando pasan por ventrículo, aurículo derecho, ventrículo derecho, arteria pulmonar y enclavamiento pulmonar. ¿Ya? Eso es lo que ustedes visualizan. Esta es la forma de la onda que ustedes van a ir evaluando cuando están instalando catéter de Swan-Ganz. Bueno, lo mismo, ¿sí? 2 preguntas. Pero, ¿se llama enclavamiento cuando llega a la arteria pulmonar o cuando inflamos el balón? Se llama enclavamiento. A ver, si usted infla el balón, puede que no enclave, puede que se infle nomás. Presión de enclavamiento significa cuando la curva cambia, se infla el balón y queda impactado en la arteria pulmonar. Queda fijo, queda enganchado, ¿ya? Se infla el balón y queda impactado en la arteria pulmonar. Ahí usted mide esto es la presión de enclavamiento, esto que está aquí, ¿ya? Aquí el balón puede estar inflado, pero no enclavado. Aquí está enclavado, cuando le da esto, cuando está impactado, si usted se fija aquí, balón inflado, está avanzando y quedó impactado en las paredes de esta arteria pulmonar. No sé si me explico. Queda sellada la arteria pulmonar. Ya, perdón mi ignorancia, pero ¿y el flujo al inflar No hay flujo. No hay flujo, por eso se llama enclavado y el balón está inflado. Este procedimiento es algo corto, rápido. Usted lo infla, enclavó y desinfla. Ah, ok. ¿Ya? No puede estar, a ver, aquí como tras bambalinas, yo le podría decir que yo vi, y sucede, que de repente este balón que llega aquí, se midió y tiene un clamp este balón. Midió y se selló el clamp y dejaron este balón inflado. Eso no puede suceder porque el flujo queda cortado. Usted mide y desinfla el balón. Ha sucedido que ha quedado por horas enclavado. Y bueno, ahí usted puede visualizar lo que sucede fisiológicamente. Lo otro es que no es un procedimiento que usted rápidamente infle el balón. No, es delicadamente que usted infla el balón. Si usted se fija, al inflar este balón lo está inflando en la arteria pulmonar. ¿Qué pasa si se rompe la arteria pulmonar? ¿Qué podría pasar a su paciente? Que obviamente nuestro paciente es en estado crítico, entonces puede suceder. ¿Qué pasaría?
Alexandra, ¿qué sucedería? Ponemos. Hay una sola opción. ¿Qué sucedería? Si se rompe la arteria pulmonar, ¿qué pasa? ¿Se muere el paciente? Se muere. Se muere. Usted Sí, no pues, tiene se muere. cómo, usted No no hay tiene cómo cómo salvarlo. salvarle la vida a ese paciente. Ninguna. Ninguna. Por lo tanto, por eso le digo, es un procedimiento invasivo. Es un paciente que usted necesita tiempo para realizarlo y con calma. Yo sí, como enfermera de UCI, lo realicé rápidamente porque no tenía tiempo, pero ojo con los detalles, ¿ya? Usted es responsable en cada medición de la vida de su paciente, ¿ya? Profe, ¿Sí? yo no estaba de turno una vez, pero nosotros nos llegaron Swangan y Paico y supe que una noche un médico y una enfermera que nosotros nunca hemos visto los Swangan instalaron un Swangan y en el procedimiento el paciente murió. Sí. Yo también sé de un caso, cuando trabajaba, el paciente estaba muy grave, sí, que se instaló Swan, se enclavó Swan, y el paciente, luego de enclavarlo, porque se vio claramente al monitor, el paciente tuvo una hemoptisis masiva, sangramiento intenso, falleció, se rompió la arteria pulmonar. ¿Ya? Entonces, ojo aquí, cuidado, ¿ya? No es un procedimiento light, es un procedimiento como que usted debe estar preparada para hacerlo. Ahora, tampoco quiere decir que, yo no lo voy a hacer porque voy a matar al paciente. No, usted le está salvando la vida del paciente, solo que tiene que tener los conocimientos necesarios para hacerlo. ¿Ya? Simplemente eso. Sí, ahí quería, profe, hacer una acotación. Dígame. Lo que pasa es que yo he visto catéter Swan-Ganz. Nosotros nos llegan los pacientes cardiooperados con el catéter Swan-Ganz instalado desde pabellón. ¿Ya? Entonces, bien como usted dice, el llenado tiene que ser lento porque quizás Sí, como la punta del catéter, al estar llenando el balón, ahí tiene la posibilidad de moverse. sí, Entonces, por efecto del aire. Entonces, sí. a veces no es necesario que con toda la cantidad de aire que tiene la jeringa, a veces una Exacto. cantidad menor y ya vamos a obtener la presión de enclavamiento. Por eso es Sí, importante estar atento al monitor cuando cambien las presiones. exacto. Otra cosa importante, y a raíz de lo mismo que preguntó, que comentó Erwin, es, tengan cuidado, porque es un balón de goma. El médico debe probarlo antes, ¿ya? Este balón, porque el balón se infla con aire. Si este balón se rompe, ese aire que ustedes van a pasar va a pasar a la arteria pulmonar. Entonces también hay que tener ojo con las embolías gaseosas. Este balón se puede romper, ¿ya? Entonces también la enfermería tiene que estar pendiente de eso. No sé si aquí hay un video. No, no hay un video. La enfermería también tiene que estar pendiente de eso, ¿ya? Ahí lo mismo, arteria pulmonar, ventrículo, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Y ahí están las diferentes curvas. Ya, y acá más o menos lo mismo que comentaba Erwin, que la curva de presión de enclavamiento aproximadamente entre un 75 y un 100% se infla con 1,5, pero de 1,5 es el volumen máximo. Usted debe evaluar con cuánto infla ese balón y dejarlo registrado en la hoja de enfermería. Si se infla con 1, con 1,2, con 0,8, etcétera, ¿ya? Porque no vaya a venir la enfermera siguiente, lo infla con 1,5, porque está un poquito muy enclavado y rompe la arteria pulmonar. Entonces usted debe decir en la entrega turno con cuánto se infla ese balón. Y vamos a ver algunas señales más adelante. Sí, se infla con menos de 1 ml, puede estar demasiado enclavado. Si no consigue enclavarlo con 1,5, puede que no esté enclavado claramente y sea necesario volver a enclavar ese catéter. Importante del Swan-Ganz que usted en su hoja de enfermería marque y entregue en el turno a cuánto está fijo ese catéter. Yo les comenté que es un catéter que mide 110 centímetros, pero usted se puede enclavar a 50, 60, a 30, dependiendo del tamaño de su paciente. Entonces usted cuando entrega turno debe decir, está enclavado a 50 centímetros, a 60, 55, etcétera, ¿ya? Cuando usted reciba turno, evalúe si está a 50, evalúe si está a 40, evalúe si está a 30. Y obviamente, luego de la instalación, radiología y cada 24 horas.
Bueno, ahí están los valores normales de la presión de arteria pulmonar, para que ustedes lo tengan presente. Presión de la presión de enclavamiento es aproximadamente entre 6 y 12 milímetros de mercurio, y también tiene una curva que tiene dos ondas importantes, una A, que es el sístole auricular, y una B, que es el llenado auricular o sístole ventricular, que también usted debe medirla, ya no debe anotar el valor que sale en pantalla. Y aquí lo que comentaba su compañero. Inflado máximo 1,5, que está ahí. Puede suceder que la curva cuando usted está enclavando se vaya hacia arriba. Eso es sobreenclavado. Dos opciones. Infle con menos, ¿ya? ¿Ya? La segunda opción no es muy aconsejable, que usted puede retirarse un poquito, pero cabe la posibilidad de que si retira un poco ese Swan-Ganz, ya no se enclave nunca más. Entonces, mejor infle con menos. Es decir, si va hacia arriba, quiere decir que está sobreenclavado. Cuando la presión de enclavamiento da una curva como sobreamortiguada, quiere decir que está muy pasado su catéter. ¿Ya? Lo mismo que sucede acá. Ahí necesariamente hay que retirarlo. O si usted infla el balón con 0,3 y se enclava, está súper sobreenclavado ese catéter. Hay que retirarlo. Ahí avisan al médico para que lo retire. Uno cuando ya tiene experiencia lo hace uno, ¿ya? Pero si deja de enclavar ese catéter por culpa de uno, la van a felicitar. Y aquí, solo para comentarles que enfermería también tiene que estar pendiente de evaluar, y aquí yo no se los perdono, de evaluar la radiografía. Ustedes deben evaluar la radiografía para ver, 1, ¿dónde está el tubo endotraqueal? 2, ¿dónde está el catéter central? 3, ¿dónde está el Swan-Ganz? No es difícil evaluarlo, ¿ya? Por ejemplo, el tubo endotraqueal, ustedes a nivel de la carina, tiene que estar a unos 2 o 3 centímetros sobre la carina ese catéter central, y se ve claramente dónde está la carina en una radiografía. Entonces, evalúenlo. Y si no, vean radiografía, y se van a dar cuenta. No es que, doctor, ¿dónde está el tubo? No, si ustedes como especialistas también deben saber. Aquí está el Swan, y debe estar en la zona West 3, ¿ya? Da lo mismo que ustedes no conozcan la zona West 3, pero deben evaluar que el catéter haga esta curva y ingrese a nivel del tercio medio de su pulmón. Miren, 1, 2, 3, perdón, tercio medio. Ahí está, West 3. Algunos problemas, que tampoco es re fácil, voy a entrar en un Swan-Ganz, me demoré 10 minutos, de repente el catéter no avanza, hay pacientes que están con insuficiencia cardíaca y tienen un corazón gigante y se da vuelta en el ventrículo. Y el otro problema que se tiene cuando se instala el catéter de Swan-Ganz, que cuando pasa por el ventrículo, y ahí la enfermera de intensivo tiene que mantener la calma, porque ustedes saben qué va a suceder, cuando pase por ventrículo hay un popurrí de arritmias, que cuando ya el catéter pasó por el ventrículo, va a dejar de tener estas arritmias, pero calma, porque pasa que el paciente puede debutar con taquicardias ventriculares. Bueno, y aquí les traje los parámetros hemodinámicos que les va a arrojar el catéter de Swan-Ganz y los valores normales. ¿Qué valores hemodinámicos les va a indicar? PVC, presión de enclavamiento, índice cardíaco, índice de resistencia vascular sistémica, también las indexadas. La presión de ventrículo, perdón, la fracción de, le va a indicar la presión de arteria pulmonar y la sistémica, ¿ya? Eso se le va a indicar. La indexada también. Lo importante es la indexada más que la no indexada. Me refiero a indexada cuando ustedes la calculan por superficie corporal. Y acá no vamos a entrar en esta diapositiva, pero se los traje todo solo como complementario, que cómo se calcula manualmente cada uno de los parámetros hemodinámicos, ¿ya? Esto todo lo da el monitor, pero esto es el cálculo manual, ¿ya? Es decir, si ustedes quieren agarrar una calculadora y empezar a hacer los cálculos manuales, así se hace. Que en general no vamos a tener nunca tiempo. También el catéter de Swan-Ganz, claro que hay que ingresar algunos otros parámetros al monitor, pero les da información sobre el sistema de transporte de oxígeno. Es decir, Gaspar anda por ahí dando vuelta. El cociente de extracción de oxígeno les va a informar, el transporte de oxígeno, el consumo de oxígeno
y el contenido de oxígeno de la sangre, ¿ya? Pero aquí tienen que ingresar ustedes otros datos más. ¿Ya? Esta es la información que les entrega también el sistema de transporte de oxígeno de su paciente. Se los puede entregar también el Swan-Ganz. Bueno, y los perfiles hemodinámicos, esto típico que nos pasan en cada ponencia que nos dan los parámetros hemodinámicos del Swan-Ganz, dependiendo del tipo de shock del paciente. Ya esto es archientendido. Cuando está hipovolémico el paciente, cuando está con un shock cardiogénico, cuando está vasogénico. Que si tiene la PVC alta, que si tiene la PVC baja, etc. Este es un estimativo, chiquillo, y es una aproximación, es muy esquemático. Pero lo que sucede en la realidad es que yo no necesariamente tengo un paciente hipovolémico en la UCI, de repente tengo un paciente con shock hipovolémico y además con un shock cardiogénico. Y esto, que es muy esquemático, se me va a las pailas. Es muy esquemático cuando uno está aprendiendo de los perfiles hemodinámicos, pero cuando hay una mixtura entre un shock hipovolémico y un cardiogénico, esto, que se ve muy lindo, no sirve de mucho. Pero sí es importante para lograr entender los perfiles hemodinámicos. Y aquí les traje un resumen cuando quieran estudiar, que esto yo no lo voy a preguntar claramente. Pero sí lo preguntan mucho y en las ponencias que ustedes van de shock sale, qué dice el Swan cuando están en shock hipovolémico, en cardiogénico, pero usted levante la mano y diga, ya, ¿y qué pasa si tengo un paciente en shock hipovolémico y cardiogénico y tengo una mixtura de estos tipos de shock? Y ahí se nos genera ya el gran problema que esto esquemáticamente no nos sirve de mucho. Ya para dar el segundo receso, entender que la PVC y la presión de enclavamiento son mediciones de presiones. ¿Y cuáles son los errores más frecuentes? Mala posición del transductor, cambios en la presión intratorácica por tipo de ventilación mecánica, cambios en el tipo de modalidad ventilatoria, que no se mide al final de la expiración, es decir, yo no puedo medir la presión de enclavamiento en cualquier etapa de la respiración, tiene que ser al final de la expiración. Malas lecturas al monitor, mala calibración, mala la escala, y en general entender que existen variaciones entre medición y otra, pero la idea es que sean las mínimas. Y aquí nos vamos a recreo. Entender que la precarga, como precarga, la presión de enclavamiento es equivalente, que la presión de enclavamiento pulmonar es equivalente a la precarga siempre y cuando la compliance ventricular sea normal o sea constante. Pero aquí abro la pregunta, la mayoría de nuestros pacientes que están en las unidades de cuidado intensivo tienen una compliance alterada. Entonces, la presión de enclavamiento pulmonar como predictor de precarga, ojo ahí, ¿ya? Hay que saber que todos nuestros pacientes tienen una compliance alterada. Entonces, ahí hay que tomar la presión de enclavamiento como un valor referencial, no como un valor absolutamente real, ¿ya? Veamos qué sigue, o si no ya nos vamos a recreo. Bueno, ahí lo mismo. Errores en la medición, tiene que estar en la posición West 3 el catéter, y la punta del catéter debe estar bajo la aurícula izquierda, si no la medición se nos va a la espalda. Bueno, y aquí ya lo que hablábamos. Complicaciones del Swan, muchas. Daño valvular, infarto pulmonar, lo que preguntaba su compañera, ¿qué pasa con el inflado? Y si queda inflado, ahí tiene un infarto pulmonar. Perforaciones de la arteria, arritmias, miles, muchas. Ruptura del balón y que pase ese aire a la circulación. Infección del catéter, que sí, ahí reportaba varias infecciones por Swan-Ganz. Ya, y aquí no vamos a recreo porque vamos a volver con esto. Vamos a dejar de compartir. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda, pero en relación a la instalación de la línea arterial. ¿Ya? Porque uno cuando la forma